En los años 40 empieza la industrialización de la alimentación. Trajo cosas muy positivas para la humanidad, pero en la actualidad, debido a la necesidad de conservar malos productos para su fabricación en masa, se ha requerido de adicionar a los alimentos sustancias químicas para alargar la vida del producto, evitando su descomposición habitual. El problema radica en estos tiempos que los químicos utilizados en los alimentos que consumimos, la mayoría repercuten en nuestra salud, creando enfermedades que anteriormente no se veían en nuestra sociedad y hasta reducen el nivel de vida humana en el mundo. ¿Será que existen esos círculos de poder que realizan esto para controlar hasta cuánto vamos a vivir en este mundo? ¿Estarán ellos experimentando para tener más control sobre nosotros? ¿A quién benefician realizando este tipo de acciones? Este tipo de preguntas y mucho más veremos en este programa. Por eso, hagamos conciencia, aquí en Conciencia X. A lo largo de nuestras vidas nos percatamos, por investigaciones realizadas en Internet, recalcando que este tipo de investigaciones nunca las veremos en los medios de comunicación masiva, como la televisión y radio de acceso libre de nuestros países. De alimentos que nos enferman por el uso de químicos como conservadores. Lo más grave es que los gobiernos o autoridades que regulan la distribución y venta de esos productos nos comentan que esos químicos en cantidades pequeñas no nos harán ningún daño, siendo que existen países en el mundo que ese mismo químico lo tienen totalmente prohibido para la ingesta humana. Y para darnos cuenta de esto, vayamos a nuestras cocinas y verifiquemos los ingredientes de cada alimento que consumimos comúnmente. Empecemos hablando del vital líquido que es el agua. Hace ya muchos años, el agua se empezó a fluorizar. Y bueno, ¿qué beneficio tiene esto?, yo me preguntaba. Nos comentan que es para que la población esté libre de caries. Vaya respuesta tan ilógica me dieron. Y me puse a investigar cuál es el beneficio del flúor en nuestra agua. Y me di cuenta que no existe ningún beneficio en relación a ese químico en nuestra agua. Y llegué a un documental de la situación que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, donde por primera vez se puso fluoruro sódico en el agua que los judíos bebían en los campos de concentración nazis, donde los tenían prisioneros. Nos comenta el químico Charles Perkins, que escribió una carta a la Fundación Lee de Investigación Nutricional de Milwaukee, Wisconsin, en 1954, y su carta nos dice: en los años 30, Hitler y los nazis alemanes visionarios, un mundo dominado y controlado por una filosofía nazi de pangermanismo, nos comentan que los químicos alemanes elaboraron un ingenioso plan de largo alcance para el control de las masas, presentado y adoptado por el alto mando alemán. El plan era controlar la población en cualquier zona, a través de la medicación masiva de suministros de agua. Con este método podían controlar la población en áreas enteras y reducir la población con la medicación en el agua, que provocarían esterilidad en las mujeres, entre otras enfermedades. Con este plan masivo, el fluoruro sódico ocuparía un lugar destacado en el control masivo de la población. Eso fue lo que escribió en su carta el químico Charles Perkins. Continuando con la investigación, me encontré que el fluoruro sódico en el agua es un químico en extremo neurotóxico y afecta las funciones básicas de las células nerviosas del cerebro, causando docilidad y sumisión en la conducta humana, dañando fuertemente el coeficiente intelectual de las personas, conocido como IQ. Actualmente el agua, según potable, porque de potable ya no tiene nada, tiene más químicos entre metales pesados,
es un truco más, hecho por el sistema para generar el consumo de agua embotellada. Lo peor de todo esto, que la mayoría de agua embotellada que nos venden contiene grandes niveles de fluoruro sódico. De veras estamos súper controlados, sin poder deshacernos de ese químico. Lo malo, que ellos en sus envases no nos indican el nivel de fluoruro sódico que contiene, que yo me imagino que es el tal sodio que viene en sus etiquetas. Lo que me dan a entender y quieren obtener por este medio es aumentar enfermedades para generar consumo a las grandes empresas farmacéuticas, además de lograr tener una población dócil, sumisa y obediente con el consumo de esos químicos, para cumplir sus expectativas de control en su población. Continuamos con nuestro recorrido en nuestra cocina analizando las etiquetas de nuestros alimentos que regularmente consumimos y nos encontramos con la sal de mesa o sal refinada, y en su etiqueta veremos algunos químicos similares al del agua, predominando el fluoruro sódico, entre otros cloruro de sodio, dióxido de silicio y ferrocianuro de sodio. Esto puede tener algunas variantes según la marca de la sal de mesa que consumas. Son sales yodadas y contienen químicos sintéticos y según los estudios es tóxica para el ser humano. Lo que no entiendo es que si es tóxica, ¿por qué se permite la distribución de este producto? La sal es parte fundamental de nuestra nutrición, pero realmente es la sal natural, como la sal de mar o del Himalaya, que contienen químicos naturales, ya que la sal de mesa o sal refinada, los que tienen de mentiritas debido a que son químicos sintéticos que no los absorbe el cuerpo tan fácilmente y son nocivos para la salud. Y nos vimos en la labor de visitar centros comerciales donde nos daremos cuenta que conseguir este tipo de sal natural, como es la del Himalaya o la de mar, es muy complicado. Y si tienes suerte y la encuentras, es muy cara. Ahí te das cuenta que el sistema lo que quiere es que consumas sus químicos sintéticos, que eso los encuentras hasta en la tienda de la esquina. Y hablando de químicos, encontramos un químico similar al que contiene el agua potable en la sal de mesa, el fluoruro. Me da a pensar que es un químico que el sistema debe de asegurarse de estar con la mayor cantidad en tu cuerpo, para tenerte, como yo lo habíamos comentado, dócil, sumiso y totalmente manejable para los movimientos que desea realizar el sistema. Y continuamos en nuestra cocina verificando los alimentos que más consumimos y nos encontramos con la estrella de los niños y adolescentes, el azúcar. A esas alturas decir que el azúcar no es mala no es una novedad, sino una evidencia. El azúcar es mala, terrible y culpable de muchísimos tipos diversos de enfermedades. Hasta hace relativamente poco era complicado explicar por qué el azúcar es mala, pues anteriormente el gran enemigo, siempre según la industria alimentaria y por desgracia con la colaboración de la prostituida ciencia, eran las grasas, incluyendo como actor secundario al colesterol. Actualmente no solo sabemos que las grasas no son el culpable, sino también que los carbohidratos en general, como también lo son los alimentos refinados y concretamente el azúcar blanca, es uno de los grandes problemas. Y no solo por su uso como método para endulzar alimentos como el café o cualquier cosa que tú endulces con ese tipo de producto, sino más bien en su forma de azúcar añadido a los alimentos refinados. Aunque por otro lado, los alimentos que se publicitan como sin azúcar añadido tampoco suelen ser una buena opción. Seamos sinceros, con la alimentación occidental actual, basada en alimentos refinados, la gran mayoría de la población no sabe lo que consume en realidad. No sabemos leer las etiquetas de los alimentos y ni siquiera nos molestamos en ello. De hecho,
el sistema de etiquetado es bastante obsoleto, ya que no se distingue entre niños y adultos ni entre hombres y mujeres, pero las recomendaciones nutricionales sí suelen hacer tal diferencia. Todo esto conlleva a que el consumo de azúcar en la sociedad occidental se haya disparado, y no por excedernos en el uso del azúcar blanca o azúcar refinada para endulzar postres o cafés, sino porque el azúcar añadido colma gran parte de la dieta occidental. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de azúcar que debemos consumir en un solo día no debería exceder el 5% de las calorías totales diarias. En Europa, esta recomendación se vuelve más laxa, recomendando una ingesta menor al 11% de las calorías diarias, o menor a un 10% si se consume alcohol. Esto vendría a significar consumir menos de 25 gramos de azúcar, según la Organización Mundial de la Salud, o menos de 50 gramos de azúcar según las autoridades europeas. Y no probablemente nos saldrán las cuentas, pues la medida actual en el mundo occidental en cuanto a consumo de azúcar está en 90 gramos de azúcar al día. Si intentamos vislumbrar de dónde proviene todo este exceso de azúcar, vemos cómo los refrescos serían la fuente más importante entre los jóvenes. El 42% del azúcar de los individuos de entre 11 y 18 años proviene de estas bebidas con azúcar. Por otro lado, los dulces y chocolates representan entre el 19 y el 22% entre los niños, aunque en este grupo también podemos incluir cereales y galletas refinadas y zumos de frutas con azúcares añadidos. Respecto a la franja adulta, entre los 19 y los 64 años aproximadamente, las conservas, mermeladas, refrescos y cereales refinados serían las principales fuentes de exceso de azúcar. Asimismo, el alcohol representaría hasta el 10% del consumo de azúcar en esta franja de edad. Aunque anteriormente ya se sospechaba, poco a poco los estudios han ido sugiriendo que el exceso de azúcar en sangre, incluso sin llegar a sufrir diabetes como tal, puede aumentar el riesgo de demencia. Así lo afirmó un estudio publicado en la revista Neurology y llevado a cabo con más de 2.000 individuos mayores de 65 años que tenían unos niveles de azúcar en el rango alto de la normalidad, sin ser diabéticos. Pero aún así su riesgo de sufrir demencia aumentaba hasta un 18%. Por otro lado, otro estudio publicado en el Journal of Clinical Investigation en 2015 también existiría una relación directa entre el exceso de azúcar en la dieta y el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Concretamente, cuando se duplica la cantidad de azúcar en sangre, aumentarían hasta un 20% los niveles de proteína beta amiloide a nivel cerebral, la proteína patológica relacionada con la enfermedad, según las evidencias actuales. De hecho, en anteriores investigaciones se ha llegado a catalogar a la enfermedad del Alzheimer como un posible diabetes tipo 3. Siguiendo con la influencia del azúcar a nivel cerebral, otro estudio ha afirmado que el azúcar es una sustancia potencialmente adictiva, como lo afirmó un estudio publicado en una revista en el 2007 que es Neuroscience, ya que provoca una estimulación de los receptores opioides, un tipo de estimulación similar a la que producen drogas como la heroína o la cocaína. Posteriormente, otro estudio publicado en la revista N+1 en el 2016 corroboró esta hipótesis, llegando a demostrar que los mismos fármacos usados para tratar la adicción al tabaco también funcionarían contra la adicción al azúcar. Asimismo, el exceso de azúcar también ha demostrado daños a nivel estructural cerebral, siendo capaz de encoger literalmente el cerebro y deteriorar la memoria, incluso encontrándose a niveles elevados, pero dentro del rango de la normalidad.
según un estudio publicado por el Plus One en el pasado año 2012. Así podríamos citar más información en relación al azúcar y podríamos alargar más el programa. También me gustaría hablar del aceite comestible, que cuenta para su conservación con un químico llamado TBHQ, que es muy tóxico para nuestro cuerpo y está prohibido en muchos países de Europa. Claro, aquí en México es el que más se vende y se ve en la mayoría de las cocinas. Al igual, hablar del glutamato monosódico, que es un neurotóxico y su labor es potenciar el sabor de la comida, creando una adicción al químico, o también de los alimentos transgénicos, ya muy conocidos en este tipo de temas. Mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar con todos estos químicos que ingerimos en nuestras comidas? Recuerden que vivimos en un mundo de fantasía, creado por todos los medios de comunicación masiva a los cuales tenemos acceso libre, creado por las normas y creencias que los gobiernos nos infunden. Vivimos en eso que ya muchos denominamos la Matrix. Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen de nuestro nuevo contenido. Gracias por ver nuestro video y nos vemos para el próximo programa. Soy Mr. Rick y recuerda, hagamos conciencia aquí en Conciencia X.